La artista visual Sumei García realizó el documental Yurei, Fantasmas, un acercamiento a las migraciones japonesas a nuestro país desde el siglo XIX. Un trabajo revelador sobre esta comunidad que ha aportado mucho a México. Conversamos con la directora de Yurei, Sumei García. Creo que tocaste muchos de los temas que fue un poco complicado al momento de hacer la película. Tenía muchas ideas de las cosas que quería conjuntar. Esta historia para mí es un tanto personal. Yo también soy descendiente de migrantes japoneses, de parte del lado de mi mamá. Entonces, trato en la película, son historias que yo misma no sabía, como de que la historia, y de esa manera la memoria es como la única ancla que tenemos para formar estas identidades, ¿no? Y creo que de ahí a punto las historias son tan vagas y están un poco olvidadas, o a través de la tradición oral, a través de varios años, o también porque culturalmente pues, no se cuentan mucho las cosas, ¿no? O sea, creo que también la cultura japonesa, recuperar todas las que las cuentan, pero también para todos los de la comunidad japonesa y también como mexicanos, cómo nos percibimos. Al final, este sí es en México, somos mexicanos y pues es una de las miles de historias migratorias que se pierden en esta como visión. Es muy complicado ese aspecto. La nieta de alguien que vivió ahí, cómo lo está viviendo el nieto de alguien que tuvo toda su familia viviendo adentro del campo de Temisco y que todavía viven en la zona, ¿no? Todavía viven en Temisco. Entonces creo que fue un tema complicado, particularmente porque, como te comenté, o sea, yo no sabía que esto había pasado y pues creo que dentro de la comunidad tampoco se habla mucho, ¿no? De este tema. Y hay muchísimos puntos de vista que también se toman en cuenta ahí, ¿no? Hay gente que piensa que pues nada, fue como un lugar mucho más relajado, hay lugares que piensan que fue un lugar de resistencia, hay lugares, o sea, hay personas que lo ven como un lugar de sacar a luz y que hablemos todo como sociedad, perspectivas se tienen que escuchar porque también es parte de la historia de México. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de la reubicación? Regresamos a la memoria, como si no nos acordamos de las cosas que hemos hecho como país, ¿cómo podemos platicar de ellas? ¿Cómo podemos saber si fue justo o no justo? ¿Cómo podemos abrir el diálogo y pensar también en los migrantes que siguen viniendo, ¿no? O sea, como la migración es algo que no va a parar. Entonces, ver al pasado y ver ondas migratorias que pasaron desde el siglo pasado, creo que es muy importante para informarnos de cómo vamos a hacer como sociedad ahora y en el futuro. Creo que la película también es un intento, igual que sus nuevas generaciones, como de resignificar lo que nos pasó, ¿no? Y si bien para la comunidad y para esa época era lo más normal que te mandaran al otro lado del mundo como mujer, ¿no? Como casi propiedad al otro lado del mundo a ver a un señor que nunca habías conocido, ahorita como nietas y bisnietas de esas mujeres que mandaron, si es preguntarte como, ¿eso qué significa para mí? ¿No? ¿Y qué significó para mi abuela, mi bisabuela, formar parte de esa onda? ¿Y cómo son, ahora sí que una persona que entrevistamos, Alicia Tuchilla, que habla de su abuela, habla de, pues también de estas heridas que se van pasando de generación en generación, ¿no? De cómo tú tratas a tus hijos después de ese tipo de heridas que están sin resolver. Eh, y creo que estos espacios que forman la comunidad y que la comunidad, o sea, pues es muy flexible, ¿no? Hay lugares donde está muy unida, hay lugares donde no, pero creo que resignificar la importancia de esos espacios que se forman también es muy importante. Creo que muchas de las historias también que escuchamos era un poco de nostalgia por los espacios que tenían antes sus abuelos o sus como tradiciones de juntarse en Año Nuevo, ¿no? Por ejemplo, hacer como cositas de arroz que se llamaban mochis. Entonces, como es la memoria otra vez resignifica esos espacios y les da la importancia que tenían. Entonces, creo que de eso trata mucho la película. El director de fotografía se llama Rodrigo Sandoval Vega Gil. Eh, Trabajamos muy de cerca. Ya llevamos un rato colaborando juntos porque también hago producción. Entonces, pues ya nos conocíamos de otros documentales. Eh, pero creo que algo que fue muy rico fue también incorporar con él todo el aspecto de mi trabajo como artista visual. Yo por mi lado soy fotógrafa
hago fotografía intervenida con hilo y con metales y materiales. Y también hago estos espacios tridimensionales digitales dentro de mi práctica artística. Entonces creo que fue también meterlo muchísimo a mi mundo visual y que entendiera la manera en la que yo me expreso visualmente y compositivamente. Y lo platicamos y lo trabajamos bastante. También teníamos muchas referencias de cine japonés, de Ozu, por ejemplo, de poner la cámara muy cerca del piso, que era algo que queríamos hacer mucho, y con estos cielos impresionantes, ¿no? O sea, que la composición, el cielo es como lo más importante. También un poco para resaltar la escala, ¿no? O sea, de lo chiquitos que nos sentemos en este paisaje que nos envuelve y que envuelve a estas comunidades. Entonces, pues en ese sentido, para mí la composición y lo visual creo que es fundamental en mi trabajo diario como artista visual, pero también como cineasta. Y no me gusta esta idea de que, o sea, el documental por supuesto que puede tener una fotografía sucia si lo requiere, pero pues no lo tiene que tener, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, nos enfocamos mucho en eso. Y en términos de la bailarina, trabajamos con una coreógrafa y bailarina increíble que se llama Irene Akiko Ida. Y creo que ella absorbió muy bien de lo que trataba la película. Ella también se identifica como Nikkei. Entonces, fue como diseñar un poco la progresión de la danza. Empezamos con un teatro muy rígido, ¿no? Y también un formato documental más rígido. Y conforme va pasando la película, el formato de danza va cambiando y se vuelve como una danza mucho más libre y más personal hacia el final de la película. Y eso también hace las composiciones, ¿no? O sea, como que empezamos con todo así documental y luego ya acabamos con paisajes digitales y collages de imágenes, ¿no? O sea, como que nos soltamos nosotros también mismo hacia esta exploración ya más personal, íntima de la memoria y de la identidad. Yurei tendrá su estreno en el marco de la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y mi familia no es una excepción.